Canal 45, un nuevo día estamos aquí para hacer el programa Guadalquivir 62 que edita el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Y tenemos el placer de contar con nosotros con una persona sabia, muy trabajadora, que ha hecho un gran trabajo de recopilación de material etnográfico y creación de ingenios, como veremos a través de esta entrevista. Hola, Juan Pedro. Bueno, pues Juan Pedro García Quirós es natural de Jaén, es una persona muy trabajadora, como hemos dicho, polifacético, experto en varias profesiones que le han servido, entre otras cosas, para crear varios ingenios como almazaras, taonas, que se compone de panadería y trapiche, carpintería, en los cuales ha montado maquinaria de distintas épocas, también todo su ingenio haciéndolo funcionar. A lo largo de su vida ha recuperado numerosos utensilios agrícolas, mostrando en su casa exposiciones sobre una gran variedad de instrumentos agrícolas de los últimos siglos. Sobre su trabajo etnográfico nos va a hablar ahora ampliamente en esta entrevista que le vamos a hacer. Bueno, ante todo, Juan Pedro, quisiéramos que comenzaras diciéndonos cuál fue el origen de tu afición porque no se perdieron las cosas antiguas, de empezar a ese gran trabajo de recopilación que es de una variedad y de una amplitud tan grande que, como yo en algunas ocasiones cuando te he visitado he dicho, que tendrías que vivir varias vidas para poder montar todo lo que has conseguido recopilar. Bueno, empieza porque yo desde niño he vivido y he amado la historia. Me ha gustado muchísimo la historia. Por el campo, yo cuando los mayores hablaban allí, porque me he criado al lado del Hospital de Puente Tabla, pues allí los mayores siempre hablaban, bueno, no siempre, pero muchas veces hablaban que un día iba con los mulos arando y me encontré una vasija y no tenía nada, tenía huesos de esto, tenía cenizas, en fin, ya sabemos que era una incineración. Sí. Salían tinajas rotas, eso no se le tomaba precio. Yo iba por el campo y yo me encontraba muchas veces páteras pequeñas, enteras, intactas, y se las llevaba a mi madre, y mi madre se las ponía a los pollos con comida, y allí se perdieron, por desgracia. Porque esa zona del Puente Tabla es riquísima en arqueología antigua, por todos sitios, no en el Opidón, sino en los alrededores, también. Porque el Opidón, según los arqueólogos, fue abandonado, por lo tanto, si tú abandonas una ciudad, una casa, te lleva el mobiliario, ¿no? Te lleva algo, los que, por ejemplo, Giribaile, que fue arrasado por los romanos, pues está llena de cosas. Los ajuares están allí. Lo que no han desmontado los araos en los cultivos, el problema de las ciudades es que como estaban hechas de mampostería y había mucho barro, mucha tierra, pues quitaban la piedra era una cantera muy buena para construir cortijos, para hacer de todo, y la tierra se iba quedando allí y al final eran tierras muy buenas para cultivar, porque yo he visto en el Hospital de Puente Tabla trigo y cebada y habas buenísimo. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Allí. Y a lo que voy, a mí me encantaba. Yo veía los tajoletillos, todo aquello, los miraba y los estudiaba. Y luego, cuando estudié Historia del Arte, vi que allí en la escuela llevaron de la OGE unas cerámicas que decían ellos, estaba yo harto de ver aquello, pero claro, yo no dije nunca que allí había un Opidón ibérico, porque lo primero que no sabía ni que era ibérico. Llevaron unos trozos de cerámica con decoración geométrica, la típica de aquí del centro, en el Alto Guadalquivir de los iberos. Y allí ya se comentaba esto ibérico, profesor de Historia del Arte, pues cuando ya estudiábamos la decoración de los iberos en la cerámica, pues ya me di cuenta de aquello. Es decir, ya empezó la pasión conmigo. Entonces yo me iba con un señor que iba muchas veces en el verano, cuando podía, algún día que otro, porque entonces no tenían que darte de alta, ni había tantas cosas. Me iba a acabar con él, con un tal Maluqués de Mote, que era director general de Bellas Artes. Era una gran persona, un gran arqueólogo, un monstruo de la historia. Maluqués de Mote. Pues ese me parece que era de origen valenciano. Ese era buenísimo, pues descubrió una cantidad de cosas aquí tremendas. Yo leo muchos libros de él y esto de Maluqués. Entonces tú te fuiste con él de ayudante. Y estuve también en una conferencia con José María Blázquez, que fue el primero que estudió la ciudad de Cástulo. Y también Manuel Sotomayor y Mercedes Roca de la cultura de la cerámica
hispánica del siglo I, tierra sigilata hispánica del siglo I en los villares de los alcaparrales de los villares de Andújar, que sé hasta los nombres de los dueños de las tierras de allí. Allí iba yo con mi moto, que tenía yo 18 años, iba yo allí, buena, ¿puedo ver estas cosas que me encanta todo esto? Y yo me sentaba allí y los veía allí hacer sus excavaciones, o sea, que sus siendo cosas, jovencillo ya está que ahora todo... me ha dado cierta alegría, aunque me he enterado que van a retomar otra vez los trabajos de esa industria cerámica, porque ahí había cerámica sigilata y se fabricaban muchos tipos de cerámica, porque veía yo los cortes, veía yo las cosas. Por tanto, tú ya desde muy joven has tenido la satisfacción de estar con grandes arqueólogos de la zona, incluso ayudándoles ahí cavando. En el Opidón del Puente Tabla, allí mi tío estuvo cavando allí al jornal con don Ricardo Espantaleón, que era un gran aficionado, pero que no era arqueólogo, pero dirigido pero escribió mucho, por el señor Maluqués de Mote, que era el que llevaba, era el arqueólogo oficial, que sabía del tema. Los demás eran aficionados, yo era muy aficionado, yo me iba allí, y a mí no me pagaban jornal ni nada, yo me iba allí a ayudar. Escribía una revista que mencionaba mucho los temas arqueológicos que él iba viendo. Pues de ahí me viene a mí eso, entonces, pues ya de más mayor a mí las restauraciones me encantan. Y entonces empecé ya pues a recuperar, ya con 20 años por ahí, empecé a recuperar pues aperos de labranza del campo que se estaban olvidando, que eso forman parte de la historia. La arqueología, por supuesto, que es una gran ciencia de la historia, pero todo es historia. Pero lo que pasó ayer es historia. Pero da una pena, por ejemplo, yo me quedo parado, o cómo a nivel oficial, a nivel administrativo, no se han conservado, con la excepción de la almazara de viga que hay en el Puente del Obispo, que está bastante bien conservada, pero por ejemplo, yo que he vivido muchos años en Martos, o molinos o almazaras que eran auténticas joyas, la han desmontado y no ha quedado nada, no han tenido la visión de decir, vamos a dejar una como museo en vez de derribarla. O sea, que falta de sensibilidad histórica, digo yo qué sé. Lo mismo que hay quien se vuelve loco por cazar, quien se vuelve loco por el fútbol, se vuelve loco por otra cosa que le encanta, pues a otros nos gusta conservar las cosas, no destruirlas, salvarlas. No hay cosa que más me duela cuando veo algo de historia que se rompe. Y entonces pues yo dije, en un día, de estos días que se te cruzan los cables, digo, con las nuevas almazaras que están saliendo ahora ya de la Piralisi, que es la que empezó la Alfa Lavá, estas centrifugadoras, las viejas almazaras que son historias, que esto es una maravilla, esto se va a perder. Yo tenía que hacer algo por esto. O sea, que tuviste tú la visión. Y antes que empezara eso a valer dinero, la primera que compré fue en el río Viboral, la almazara que había allí, que es de la familia de los Toros, que es una joya. En una zona que se iba a inundar por el pantano, ¿no? Por el pantano, pero eso lo vendió la Confederación, me lo vendió la Confederación a mí, para salvarla. Y mi hijo mismo me decía, estás haciendo el tonto. Y yo decía, es verdad, pero esto es una maravilla, esto no moría con rulos, sino con unos molinos del año 1800 y pico, de hecho, por Marcelino Salvatella o Salvatierra, en Tortosa, y una remoledora que es una maravilla, es una joya la fábrica, no porque yo la haya salvado, porque yo no voy a obtener nada con eso. Pero nada más que desarmarla, te llevaría un trabajo tremendo. Yo me jugué la vida allí, y un Beffrois, o Beffrois, el nombre francés, Molino Torre, una fábrica de harina, que es una maravilla, una fábrica de harina pequeña, pero una preciosidad dentro de la historia de la harina. Pan, aceite y vino es lo que yo he coleccionado, pero eso es muy amplio. Sí, porque el pan hay que empezar por sembrarlo, por segarlo, por labrarlo, por transportarlo, trillarlo, molerlo y hacerlo en el pan. El panadero es el último de la cadena. Bueno, el último al que ahora seguiremos hablando de esto. O decirle a nuestros telespectadores que Juan Pedro, como posteriormente a esta entrevista verán en imágenes de lo que ha creado, pues tiene desde panaderías, trapiches, almazaras, carpintería, a museos de todo tipo de utensilios agrícolas de distintas épocas. Bueno, una maravilla. Pero antes quisiera que nos dijera un poco, nos filosofara sobre el extracto profundo de nuestra cultura, donde tiene que ver mucho esto que ha
acabas de comentar, como es el trigo, el aceite y la vid o el vino. Sí. Bueno, Estrabón decía, el geógrafo griego Estrabón decía que nunca estuvo en la península ibérica, sino que él se guió porque él tuvo acceso a los documentos que otros anteriores a él escribieron sobre las cosas que iban en las batallas, iban escribiendo, que era Sósilo, Sileno, Apolodoro de Apamea, Artemidoro de Éfeso, toda esa gente a él sí llegaron sus escritos, y él nos lo ha transmitido a nosotros. Él dice que en el Betis, la orilla del Betis, entre los olivos había filas había viñedos, había higueras y cereales sembrados, y eso casi lo he visto yo. Aquí en Jaén hay fincas cerca de la capital y en todos los pueblos, hay muchas fincas. La higuera mezcla mucho con los olivos, ¿verdad? Las olivas están muy separadas, están a unos 13 metros, unas de otras, pero 13 en ambas direcciones. En cuadrado, sí, en cuadro 13 metros. Eso lo hacían al trebolillo, y la higuera haciendo el triángulo, y en los ángulos, haciendo con el triángulo, hacían así, cuando era equilátero, hacían los 4 puntos, y salían perfectas. ¿Y la higuera la ponían en el medio? Bueno, sembraban higueras en medio también. Y yo lo entiendo. Vamos a ver, una finca entonces que tuviera, vamos a poner 10.000 olivas, que eso ya era para cogerlo a mano como se cogía antes, con varas, bueno. Era mucha tela. Allí hacía falta por lo menos 5 pares de mulos arando todo el año. Claro. Eran 5 muleros que tenía que haber y 5 familias, que entonces vivía la gente en el cortijo. Y había que darle. Tú suponte que tú eres el dueño del cortijo. Vamos a tener las cosas claras, que aquello no dejaba tanto dinero. Porque yo he estudiado lo que ganaba un maestro molino y lo que ganaba un cagarranche y lo que valía la roba de aceite. ¿Y un gañán cuánto ganaba? Y entonces, no lo sé tampoco exacto. Yo recuerdo de chiquitillo de un hombre que había allí al lado del Opidón Ibérico, que hay un cortijillo allí arrumbado, y que veo a los hijos por ahí, todo eso, y ganaba 30 pesetas todos los días, más otras cosillas que le daban, ¿sabes? Pero es que vamos a ver, ayer vi yo en esta televisión un programa que me encantó, una cosechadora cosechando trigo, un tío con aire acondicionado en lo alto. Antes ese trigo había que segarlo, primero había que sembrarlo con bestia, echarlo a mano. Labrarlo con el mocafre. Entonces no había veneno para... No había veneno, eso, había y escardarlo después. Después segarlo a mano, barcinarlo, trillarlo, aventarlo. Tenía que valer el grano caro y aparte los jornales tienen que ser baratos, si no es que no había medio. Si no se podía sacar eso adelante. Igual pasa con el olivo, ese olivo, el tío tenía un montón de olivas, había que sembrar en medio de las camas, había que sembrar cebada para las bestias, porque esas bestias no es como lo que hoy comen los tractores, no se lo comen los humanos, que es el gasoil. Que tenemos esa gran ventaja. ¿Te imaginas la cantidad de bestias que había en España para mover todos los campos de España? Y había que darle de comer. Antes los cortijos, el 50% de lo que sembraba aproximadamente era de cebada. Yo desde chiquitillo estaba observando todas esas cosas. Y la otra, la parte del restrojo. 50% de trigo y 50% de cebada. Estaba toda la paja del trigo y la cebada y todo, y la gárgula, la otra mitad que era barbecho. Había parte de barbecho blanco y parte de barbecho que no era barbecho blanco, que era la haba, los garbanzos, las lentejas, los yeros, ¿sabes? Y entonces, en medio de esos olivares sembraban garbanzos, sembraban de todo, ¿no? Porque aquella gente que había allí había que darle de comer. Si llegaba la corta, no había motosierras como ahora, a base de hacha. Llegaba a coger la aceituna, eso era tela. Es que el que se cogía 3 sacos o 3 capachos que le llamaban en Jaén, el que se cogía 3 capachos cogiendo aceituna, eso era un monstruo. A ver, hoy entonces iban a lo mejor 3 tíos a la aceituna y se cogían 6 sacos al día o 7. Con unos cortes de ortigas que lo he visto yo en esos llanos, las pobres mujeres sin guantes y los hombres esforzando la tierra. Y con 3 capachos en un mulo llevarlo a la almazara. Y levantando suelos que le llevaban, cogiendo a mano toda la aceituna. Es decir, que esas estructuras no son tan fáciles como ahora que se comenta, es que entonces... vamos a ver. Y los molinos cuando eran de prensa de palanca, o bien de capilla o de torrecilla, que lo hay mucho por montón, era en la peonada, es decir, en la jornada eran 2 tareas normalmente, 2 tareas que eran 2 prensadas. La prensa, por ejemplo, de palanca, pues, que es lo mismo que la otra, de la que queramos poner, de torrecilla, de presión directa, de palanca, de la que sea. Entonces, ahí hacían un cargo, estrujaban, sacaban el primer aceite,
podríamos decir el virgen extra, de primera prensa. Ahora ponen muchos anuncios que ya lo están quitando, que era un arroz tremendo, era un embuste. Aceite de primera prensa, ¿qué es primera prensa? Una centrifugadora es una prensa. Claro. Y entonces sacaban el orujo y en una piedra grande con un azar, se llevaban pum, 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 allí lo picoteaban lo mejor que podían, lo volvían a echar al rulo, lo daban vueltas, le echaban agua caliente, pero así viene ya desde épocas prehistóricas, ¿eh? Y ya salía aceite de peor calidad, de segunda prensa, le daban 2 o 3 prensas. Claro, pues 2 prensas de esas, con 3 vueltas que había que darle, pues echaban el tiro a la jornada, pero moviéndose bastante deprisa. Por lo tanto, ahí, imagínate tú, si hubiera habido, con aquellos sistemas que había, las olivas que hoy en día, se pudren los tajos, las aceitunas. Y contó, mi madre me contaba a mí que ella de chica ha visto los tajos hasta casi cerca del último de abril. Imagínate lo que cogía ya, eso no era aceituna, era alquitrán. Y entonces de la noche a la mañana digo, bueno, ¿y qué pasa? Jaén, que es la primera capital mundial del aceite, y nadie hace nada aquí por la aceituna, por la cultura del aceite, se están destruyendo los molinos. Y entonces me puse en contacto con un chatarrero y empecé a comprar molinos. Los pagaba más caros, porque si no, no me avisan. Y había que desmontarlos bien montados. Yo le pagaba el peso del hierro al doble de lo que le pagaba la chatarrería y encima cobraba el hombre el jornal. Y yo ayudaba de barde. Pero tú tienes que tener una memoria prodigiosa, además de una gran habilidad, porque has desmontado cosas que son realmente complicadas, pero luego, bastantes años después, te has acordado de cómo hay que montarla. Ahora he montado una fábrica de harina. Que eso es otro problema. Una fábrica de harina, un pequeño molino de harina, que andaba con una turbina de agua precioso, fabricado en el año 1880 y algo. 1880 por ahí, por Tarragona, por Gerona o Tarragona, que está puesto allí con un letrero, está puesto en hierro fundido, en hierro fundido. Y ese, pues, es una maravilla, ¿sabes? Y ese lo desmonté porque como ya llenaban el pantalón de víbora, hice 4 marcas y 4 cosillas y lo amontoné allí todo porque allí había que desmontarlo todo, las limpias, todo, porque había que sacarlo por una ventana. Y incluso las máquinas, algunas, lo que era de hierro dulce, cortarla con el soplete en trozos y después había que soldarlo perfectamente, ¿entiendes? Eso tiene tela. Y entonces a los 15 años por ahí lo he montado. No veas para montar eso, ¿sabes? He tenido que montarlo en la calle, porque piezas de 1000 y pico de kilos que van en alto, cuando tú la vas a montar esa pieza allí con una grúa, eso tiene que estar calculado milimétricamente, porque si no, no da vuelta. Y además la coloca y si está un poquillo, que son piezas que no tienen capacidad que lo han montado, de giro. que yo lo he visto sin maquinaria pesada, es que es increíble. Y entonces, pues eso había que hacerlo. Y me he acordado, ¿pero por qué? Pues porque yo lo desmonté y había días que para encontrar una pieza me llevaba otros días, hay que dar vueltas, hay que dar vueltas, de eso. Pero aparte de eso, luego ya empecé yo a estudiar lo que es el aceite a través de la historia, la cultura del aceite, el aceite en la farmacopea, el aceite en la medicina, el aceite en los rituales funerarios, religiosos, y la extracción y la forma de criar y cultivar el olivo a través de la historia, el origen del olivo, todo lo que he podido aprender, y esto que he aprendido poco, he estudiado mucho, pero he aprendido poco. De alguna manera ha unificado una historia mediterránea, ¿verdad? Claro, porque es el Mare Nostrum, es donde dicen, hay muchos científicos que han dicho que donde se acaba el al Mediterráneo Mare Nostrum, se acaba el olivo. Claro, el olivo no está a la orilla el olivo me refiero a la olea oleater, a la cibuche, pero no está a la orilla del Mediterráneo, vamos a ver, está en todas las tierras que le son favorables para desarrollarse, que puede estar a 300 kilómetros del Mediterráneo, porque el pájaro se come aquí la aceitunilla y la caga a 50 metros más allá, y va, y estamos hablando de miles y miles y miles de años, y eso se ha ido extendiendo, porque aquí a la orilla de Jaén hay un sitio que me llama la atención, al lado del río Guadalajara, yendo para Priego de Paluque, ahí hay unos cerros con una cantidad de acibuches, pero guapo. Y ahí en Otiña, en Jaén, unos acibuches guapísimos, auténticos, que son los que tienen una cibrilla muy chiquitilla, son los auténticos. Que luego los mismos acibuches hay sitios que se han ido basteando, porque yo tengo en una finca del Puente Nuevo 2 acibuches que están basteados, y son los acibuches. Se han mezclado, los pólenes y las cosas se mezclan. Bueno, y todas estas cosas que tú
decidiste ir recopilando para que no se perdieran, las llevaste a tu vuelta, ¿no? Que las Claro, yo convertí 3.700 metros que tengo allí de tierra, los he convertido, los he dedicado a la ciencia, a la historia. Sí. Y allí estoy luchando con aquello, todo lo que he luchado, todo lo que he trabajado y todo lo que he ganado, me lo he gastado en maquinaria antigua y cosas y elementos y cerámicas relacionadas con el aceite, porque el aceite, bueno, el aceite... El otro día vi una excavación en Creta, sí, donde han sacado unas ánforas púnicas, sí, donde guardaban el trigo. ¿Ah, sí? Y también hay una ánfora allí en Creta, unas pituas en las que guardaban el aceite, que ya el arte, el padre de Ulises, hace mención a ella, de que baja por allí, se la encuentra y tal y cual. Es decir, que la cultura del Mediterráneo es mucho más amplia de lo que nosotros nos creemos, ¿entiendes? Sí. Muchas veces, por lo menos yo. Y entonces el aceite, pues, ha sido un elemento, eso, y el pan y el vino. Es decir, yo, la trilogía mediterránea, pan, aceite y vino a través de la historia, todo lo que puedo tener, que no esté prohibido por ley. Cosas arqueológicas no puedo tener, pero hago réplicas. El del 620, pues ya tengo 2 del 620 que me lo han hecho. Idria, pues tengo 2 idrias también que me lo han hecho un alfarero. Sí. Se estudian las cosas y se hace una réplica. Claro. Voy a hacer, ¿no? Si no lo puedo una tener. Cosa que te pregunto, Juan Pedro, ¿tu familia, tu mujer ha sido un obstáculo o un apoyo para este afán tuyo porque no se pierdan tanto elemento antiguo como se estaba perdiendo ya desde tus años jóvenes? No sé si estoy equivocado, pero hay que tener una cosa muy clara. Tú puedes tener todas las aficiones que tú quieras, por ejemplo la mía de los libros, de historia, montones de libros, capital de libros. Cuando yo ganaba 6.000 pesetas al mes, me gasté 40.000 pesetas en libros en la primera feria del libro que hicieron en Jaén. Pero siempre que en tu casa las necesidades estén cubiertas. Vale. Puedes estar con tu mujer diciéndole, ay, apáñate para esta semana con 50 euros, y tú llegas y gastaste 500, 600 euros en libros. Eso no puede ser. Hay algo ya que no funciona. ¿Sabes? O en antigüedades, que la cultura está muy bien, pero que los chiquillos tienen que comer. Y yo quiero para investigar, las necesidades básicas tienen que estar cubiertas. Exactamente, eso es esencial. Eso es esencial, sí. Y a partir de ahí empieza el respeto, que a mi mujer le gusta una cosa, pues bueno, cómpratela. Claro. Que no me compro yo, que yo me he gastado, mira, yo he ido a Argamasilla de Alba y me he traído camiones y camiones y camiones de cosas relacionadas con la cultura del vino. Sí. Y cuando no iba con mi 131 y un remorque, cargaba lo que podía y sabía cosas, como un motor de vapor que había y otras cosas. Hablaba con este señor, el dueño de la chatarrería, que ya tenía mucha confianza con él, porque yo era muy serio en mis cosas y formaba como se debe de ser. Y me decía, Tuba, el hombre se llama Tuba, Tuba, esto vale tanto, bueno, apártalo ahí. Apartaba allí y cuando había allí suficiente para más material, cogía un camión con una pluma porque luego había que descargarlo en Jaén. Claro. Y me lo traía, pagaba religiosamente, yo me he gastado todo lo que he ganado en eso. Pero como en mi casa no han faltado lo más esencial, y luego después me han querido comprar cosas, muchas cosas, y no he vendido nada porque nunca he vendido ni he cambiado. Yo he coleccionado. Yo buscaba un molino de 4 piedras, no es amasar, y yo ya no quería otro molino de 4 rulos. Si lo hubiera podido salvar todo, lo hubiera salvado todo. Pasa como los Seillas. Me daba pena de ellos, sí, y yo a la gente le aconsejaba que no lo echaran a la chatarra, que lo guardara. Tiene una colección de Seillas 600 extraordinaria también. Me daba lástima y entonces pues le hice una casa a ellos antes que la mía no estaba la mía terminada, y hice una casa, la casa de los Seillas. Juan Pedro, como se suele decir, tu afán no es amasar dinero, sino más bien amasar conocimiento, ¿no? Yo amasar ciencia. El dinero se pierde. Ya lo he dicho de antes, que los multimillonarios o nazis también se murieron. Y son pobres al final. Y además son muy pobres, porque a lo mejor un día de estos va al médico y te dice, ya no puedes comer esto, no puedes comer de lo otro. Bueno, y para un cacho de pan que te comes, que te lo comas con ganas. El multimillonario más grande en el hotel de 600 o 700 estrellas no puede comer nada más que lo que se come una persona. El resto son tonterías, todo, que a mí me mete allí, parezco como la canción esa que dice, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Claro, eso es... El mejor hotel que yo he dormido es guardando una tiara marrano en el Cortijo Miralambre, al lado del Opio Ibérico, del Puente Tabla, porque miraba para arriba y había miles de estrellas, ¿sabes? Guardando la tiara marrano, medio retrojo. Bueno, Juan Pedro, quisiera que dentro de la gran variedad de temas etnográficos que tienes, que nos hablaras de
la nave que tiene con exposición de material, utensilios agrícolas de distintas épocas. Háblanos de ello. Ya, pues es que tengo... Desde arneros, es que para desgranar maíz, maquinillas para desgranar maíz, para hacer fideos. Es que son un núcleo, ¿me entiendes? Por lo menos yo lo veo así, es un núcleo, porque el aceite, el pan y el vino se mueven y empiezan todos desde que se cultivan en el campo, se transportan, se extraen, se reparten, se consumen. Y en las casas hay unos elementos que están relacionados con eso, ¿entiendes? Claro. Y que parían con la época. Hoy no hay los mismos cacharros para el aceite en las casas que había hace 60 años, ni tampoco en la época romana, ni en la época antigua. Yo, a mi conocimiento, los cacharros más antiguos, continentes para contener el aceite que conozco, son los alabastrones que hacían los egipcios ya en época predinástica, antes de empezar la dinastía, en la ciudad de Nagada, de Heracómpolis, de Abidos, cerámica, ¿no? Allí lo hacían de alabastro, de alabastro, de granito, de esquisto y también de pasta vítrea, pero eso ya viene después. Que eso los transporta mucho por aquí, que en las excavaciones arqueológicas y en los museos los tenemos, en el Museo de Jaén hay algunos muy guapos, que son de pasta vítrea. Y dentro del tema de tu exposición de utensilios agrícolas, ¿cuál es el que tú destacarías? ¿O los dos o tres que más destacarías como significativos? ¿O la máquina de ranar maíz, la de los fideos? O... La de los fideos es una pieza que yo creo que yo veo mucho museo porque es mi afición. Y la única que he visto, hay una en el Castrí que es metálica, pero de madera como esa mía, es un ingenio, una preciosidad. Pero me llama mucho la atención todos los ingenios antiguos porque tienen mucha madera. La madera es una preciosidad. Sí, en la industria. Muy bien trabajada. Esas maderas, por eso he puesto podríamos decir museo, colección, museo antiguo de carpintería, una carpintería que tiene 53 metros cuadrados. Pero estoy hablando de un chiringuito. Sí, y el taller mecánico tiene 55 metros cuadrados. Pero es que para fabricar esos molinos, y todos esos molinos y todas las industrias y todo lo que había relacionado con eso, había dos cosas que no podían faltar. El taller de herrería, que ese me falta hacerlo, todavía no me ha dado tiempo. Porque era básico. Y la carpintería. Los bolsillos de las prensas de madera, pues se hacían en la carpintería. Entonces, son museos activos. La carpintería, lo primero que hay que hacer antes de montar un molino, por ejemplo, ahora quiero montar un molino romano. Sí. Entonces, lo primero que he apañado ya me gustaría hacerlo de égula, el tejado y embrice, pero eso me cuesta carísimo. Tendré que hacerlo de teja árabe antigua que tengo allí. Sí. Y el techo se lo voy a hacer de cañizo. Ya tengo 30 y tantos haces de cañas peladas, llevan 3 años guardadas bajo techo para hacer el techo. Porque lo primero que hago yo, no sé si me sale bien o mal, eso ya es otra cosa, eso la gente lo dirá. Sí. Pero es un estudio de cómo arquitectónicamente aquello estamos montados. Yo veo algunos museos por ahí del aceite, que tengo una guía de todos los museos de aceite de España, donde ves foquitos en el techo y eso, y a mi punto de vista está descontextualizado. Claro. Habría que poner una iluminación con arreglo al contexto. Yo voy a hacer el molino ese y con ese romano, y bueno, irá romano musulmán, porque es que los musulmanes utilizan la mola olearia igual que los romanos, pero la mola olearia era mucho más. Del hecho que hasta el siglo XVIII se usa hasta para moler yeso, la mola olearia. Y hasta que vienen los rulos troncocónicos rompedores. Estos eran todos molinos, porque los molinos hay que diferenciar de aceiteros dos tipos generales de molinos. Hay que dividirlos en dos secciones. Los molinos rompedores, que son los últimos, y los molinos de fricción. Bueno, y estos molinos que tenían como una entalla así, haciendo como unas curvas, ¿por qué se la hacían? A la forma troncocónica, yo llegué a ver una vez en el 0,2 Picos de Jaén allí. Bueno, pero esos son molinos, es una galería. Tenía como una entalla, esa entalla para qué era. Eso van haciendo así, haciendo como una especie de cizá, poco cizá. Esos son la galería que tiene. Esos son usados en época romana y en época musulmana. Y lo utilizan para cereales y para aceite. Porque eran para... Esos son molinos de fricción. Esa es la galería que tiene dos piezas. La de abajo, que se llama meta,
y la de arriba que tiene forma de diablo, con dos colas de Milano para la fístula férrea, que era el castello. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención visitando los ingenios que tiene es el trapiche o molino harinero, donde lo tienes completo, desde el árabe El roderno. que cogía del K y El la agua. rueda movía, y cómo sube el eje, mueve todo lo que es el molino, incluso con las poleas pasa a la panadería también el movimiento. Eso tiene una pequeña... Es una complicación bastante grande. Ese roderno es el único que se conserva, él y su compañero, porque en verme Además es de la auténtico, Moraleda que no es me recogido. vendió el hombre, dice, tengo dos juegos, uno me voy a dejar a mí y el otro te lo vendo a ti, porque un molino es lo mismo, el sistema es lo mismo que tenga 10 piedras, simplemente que es más grande que una, y tiene una. Un molino muy chico, muy bonito, pero a mí me precioso. encanta. Yo me meto allí, hago una piedra dentro. Un día mi mujer buscándome y yo estaba dentro del molino porque yo estaba viviendo hace 200 años. ¿Entiendes? Todo decorado por medio allí. Cuando te metes dentro, tú no vives en esta época. Una vez que el agua movía el roderno y transmitía el movimiento, con poleas lo lleva... El roderno, es que eso tiene un proceso. El roderno es lo primero que se fabrica, que en Galicia lo hacen de granito de una pieza. Así. Esa es artesanal, de madera, hierro, con los álabes porque no están alabeados, así, alabeados. y salía por el saitillo, que se llama el caño de agua a presión, que venía del cubo. Del cubo, sí. Entonces había varios tipos de cubos, varias formas de hacer andar, pero en fin, nos va a faltar mucho tiempo. Eso lleva una maza de madera, lleva una puente que se llama de encina, es una maravilla eso, pero mucho que yo lo explique, si no hay un dibujo, una pantalla donde puede eso ya, o no se vea en el sitio, eso ya no. Cuando filmemos Eso va encastrado una pala de hierro que se llama la pala hierro, porque va con unas cuñas y sube arriba y mueve las piedras. Ese es el molino original de agua, que ya parece ser que los sumerios ya lo usaban los asirios. Sí. Pero los árabes son los que más lo promocionan, pero ya los romanos lo conocían. Sí. El primer sistema de molinos es el roderno, la pala hierro con su maza de madera de encina y arriba las dos piedras, la solera y la volandera, que luego posteriormente inventaron unas piedras francesas compuestas por una serie de dovelas en círculo que eran piedra especial muy dura, que era una piedra de sile. Eso es durísimo. Yo tuve que agrandar una lavija un poquito y con los cinceles me los cargaba todos. No había medio de comerse. Yo no sé eso cómo lo hacían los tíos. Lo duro que y era. Tuve que coger un disco de vidia con un tena, y aquello echaba lumbre por todos lados y poquito a poco la pude eso. Porque esas piedras había que picarlas menos. Eran porosas, porque las piedras tenían que ser porosas, el granito no valía nada más que para pienso, porque se quema la harina. A 700 revoluciones por minuto, más o menos, que andaba una piedra de esas, el roce se produce un calor. Y ese calor produce también una humedad que se pegaba a la harina y se calentaba y se quemaba. Bueno, pues entonces, en su origen los molinos son de piedras del terreno, piedras porosas, y no tenían nada más que el moledero. Y luego cogían los que podían permitirse y los ceñían con cehazos redondos la harina para separarla del salvado. Y luego ya fueron inventando ingenios, porque entraba el trigo limpio, limpiaban con criba a mano. Luego ya inventaron ingenios, normalmente eran austrohúngaros. Bueno, ese trapiche es un ingenio que separa. Pero eso ya viene posteriormente, trigo, ¿no? Le van agregando ingenios al molino. Una limpiadora, con una polea que la enganchan allí de forma artesanal, limpian el trigo, y una vez que limpian el trigo desconectan la correa porque la piedra del saetillo no podía, con tantas maquinarias, no podía ser porque ya le faltaba fuerza. Una vez que lo molían, lo pasaban a una cernedora, que la primera cernedora que tengo es un torno cernedor que es de mano, una manivela. Luego ya le acoplaban una polea, porque posteriormente ya llegaban, antes de las turbinas, a poner un roderno solo para mover las máquinas. Y eso se llamaban ingenios. Y trapiche, la palabra de trapiche viene porque se trapicheaba. Y de aquí no se gana, pero se trapichea. Dame un saco de harina, te doy esta cabra por un saco de harina. O toma este saco de ave, me da un saco de harina. Ahí venía, porque los molineros también eran muy pobres. Normalmente eran arrendatarios.
¿sabes? Sí. Casi todos eran de gente importante, gente rica, y lo alquilaban a los molineros. Y es ¿sabes? curioso que en molinos harineros, o concretamente en Jaén, había muchos. Por ejemplo, tú Muchos, sabes en que todos sitios, muchos. incluso en arroyos como en la Cuesta del Molinillo, el topónimo o hace alusión a que en ese Claro. arroyo, el arroyo de Jabalcú, Arroyo de los molinos, tenía que tener molinos un en molino. cadena, salía el agua, cuando había mucha pendiente, salía el agua de uno y se metía en otro. Luego, cuando iba el agua por el último molino, iba el agua ya lo que perdía. O sea que se aprovechaba La fuerza hidráulica. la fuerza del agua y... En la antigüedad se utiliza, lo primero que se empieza a utilizar es la fuerza del agua y la bestia. Los molinos de aceite y también energía limpia. y también de harina. Las piedras las movían con bestias, ¿entiendes? Y luego ya vino el vapor. Tú tienes una almazara y posteriormente la luz. Que la mueve también una bestia. Claro, esa es lo que en latín se llama una mola transitilis jumentaria. Exactamente. Y en el tema de la... Nosotros, molinos de sangre. En el tema de la panadería, una panadería que también ha reproducido con elementos antiguos y que puede incluso hacer pan hoy en día. ¿Qué diferencia hay con las panaderías de ahora? Te pongo un ejemplo. El otro día, pues, bueno, nos quedamos en la casa sin pan y para una precisa me dice mi mujer, dice, ¿por qué no te acercas a la panadería esta que hay? Antes ya Jaén subiendo desde el Puente Fontoya y compra pan. Bueno, pues voy yo a una panadería que hay allí donde fabrican el pan, que no voy a mencionar el nombre, y me dice la señora que me atendió, dice, no, aquí no podemos vender pan. Digo, pero esto no es una panadería. Dice, sí, aquí hacemos pan. Pero ha salido una ley, tenemos prohibido por ley que el pan hay que venderlo en los despachos. Aquí no. Digo, ¿entonces que no me puedes vender aquí en Navarra? Digo, no, porque nos pueden sancionar. No hay más que problema, no buscan nada más que problema. Entonces, fíjate bueno, pues yo estas panaderías antiguas tan maravillosas que había de atención al público, hombre, y haciendo claro, buen pan. La esencia la estamos perdiendo. Lo que ha variado. La esencia la estamos perdiendo, todo el negocio y todo saca dinero. Yo hasta que ahora se lo compro a una panadería que es vecino mío de toda la vida, que era yo niño, iba con la talega larga por 3 o 4 panes y los vales. Iba con los vales a cambio de trigo. Vales de la época a cambio de trigo. La posguerra, bueno, de racionamiento. ¿Tienes también tú no, eso el racionamiento yo no lo he conocido. Pero tienes tu vales allí en la panadería. Pero tengo vales, eso me lo regaló una señora de los Villares. Sí. Porque mi panadero, el nieto de Francisco Cortés, que era el panadero que había en el Puente de Tabla, que yo conocía a su abuelo y su padre, ¿sabes? Yo tenía 7 años cuando su abuelo murió. Pues llevaba, allí iba y te daban 100 vales. 100 vales no, 100 números. Sí. Había vales que valían por 1, valían por 2, por 3, por 4, por 5, por 10, hasta por 11 me parece que había, y por 20, hasta 20. Sí. Había del 1 al 20 y te daban hasta 100. A lo mejor yo iba por 3 panes y daba un vale de 10 y me daban ellos 3 panes y un vale de 7, es decir, 7 números, de 7 unidades. Sí. Y cuando se acababan esos 100, te apuntaban 100. Hoy va por otros 100, otros 100, otros 100. Y cuando llegaba la cosecha del trigo, por cada kilo de trigo te daban 1,5 kilos de pan, pero había que pagar la cochura, la molienda, la cochura, eso entraba todo eso, molienda y cocer el pan, todas esas cosas. Yo, Juan Pedro, tú eres una persona que vive en la actualidad, una persona, digamos, de nuestro tiempo, pero sin embargo ha heredado la herencia antigua polifacética, donde, por ejemplo, tú sabes que en la edad antigua, también en la edad media, pues un sabio que sabía matemáticas, pero es que además de saber matemáticas, sabía también de botánica y sabía también coger un arao y ponerse a arar, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en la historia de los cadís de Córdoba, que mandó a escribir el Jalifa Al-Hakam II, el Jalifa de Andalusí, donde en una ocasión le manda un recairo a un cadí, a un juez, para que viniera urgentemente porque le iba a hacer un alto nombramiento, ¿no? Y se lo encontraron allí arando en su finca. O sea, esa tradición de un saber integral de las cosas se ha perdido ya, ¿verdad? A mí me pasó una anécdota muy graciosa, y lo he dicho de antes. Parece que la gente del campo somos analfabetos somos todos.
sabemos muy poquillo. Aristóteles dijo, cuando logró asomarse a la ventana y a través de ella ver el campo del saber, que no todo el mundo llegaba a la altura de la ventana. Claro, dice, solo sé que no sé nada. Frase que todos lo sabemos. Aristóteles ya ha dicho que dijo que el mejor oficio que existe es del campo, no lo he dicho de antes. La agricultura es el trabajo de los sabios. Es el mejor oficio que existe, porque es más limpio, es muy bonito y es muy sabio. Yo llevo toda mi vida en el campo y todavía sigo estudiando, investigando. El entrenador tiene que investigar, hay que estar haciendo pruebas, hay que estar siempre. Una vez acierta, otra vez se equivoca, y a pesar de todo, nunca te enteras. Porque eso es lo que una de las cosas que me maravilla de tu actitud es que tú lo mismo o sabes montar un motor de vapor que has desmontado o incluso no has desmontado o otro tipo de maquinaria de las muchas que has recopilado, pero es que también construye el habitáculo donde va a montar una almazara, donde va a montar una panadería, porque tú de profesión no eras albañil, sin embargo has aprendido la carpintería, has aprendido o la mecánica, que ya quisieran muchos mecánicos saber lo que tú sabes montar, a la albañilería, o el diseño creador, que ya quisieran muchos arquitectos, o adaptar un habitáculo a lo que va a montar, ¿no? Es que eso, ¿cómo se aprende? La historia del arte y la arquitectura es una de mis debilidades, y que estudio mucho no quiere decir que sepa, pero la he estudiado mucho. Para mí la arquitectura griega, la egipcia, la mesopotámica, eso es un poquito más, pero también es una maravilla porque las columnas, los elementos sustentantes mesopotámicos persas son una maravilla. Pero bien, la arquitectura en general, porque la arquitectura nos dice cómo es una civilización a través de la historia. Hoy estamos destruyendo mucha arquitectura y esos son documentos históricos. Claro. La arquitectura nos dice cómo vivía una sociedad, qué características tenía, nos lo dice todo. La cárcel de Jaén reconvertida en Museo Ibérico, o el destruirla cuando se podría haber rehabilitado para Museo Ibérico, conservando una estructura de construcción de una época, ha sido una barbaridad, ¿verdad? Así, eso para mí ha sido como en todo. En Jaén también se tiró el Servicio Nacional del Trigo para hacer el 112. En Alcalá Real lo tienen, en todos los pueblos están, menos Jaén, que lo tiramos todo. La cárcel podrían haber simulado ahí un ópido ibérico, porque la arqueología que hay ahí está descontextualizada. Pero como yo soy un pepinico, lo que yo digo no vale para nada. Pero ya lo dijo un profesor de la Universidad de Madrid de Historia, que hay que tener mucho cuidado con los museos porque están descontextualizados. Las cosas en un museo hay que representar la época, el contexto donde se encontraron en su día. Claro. Y estamos estudiando una civilización, estamos estudiando una forma de pensar. Nosotros no podemos poner un molino de aceite o de harina o una bodega de vino ahora con techitos de cristal y cosas así, porque eso sí, para ahora lo hace, pero allí no entrará a ver historia ni cultura, va a ver una cosa industrial, ¿entiendes? En la industria de la antigüedad, que ya lo hemos comentado por el camino, el hombre no solo hacía una cosa funcional, sino que hacía también una obra de arte. Las máquinas antiguas que están decoradas. Al mismo tiempo tenía un buen gusto por el arte. Entonces, la arquitectura es una cosa que a mí me encanta. Me encantan tantas cosas, pero sin embargo ahora en la moderna arquitectura... eso no vale para nada. Yo un barrio moderno no iré nunca a verlo. En ciertos arquitectos... Con todo el respeto. Con todo el respeto, pero es mi opinión, y hacen culto a la fealdad. Los arquitectos yo creo que la mayoría tampoco, pero las criaturas lo tienen que hacer porque... El que tiene dinero no es capaz, por ejemplo, yo veo que hacen barrios de casas todas iguales. Eso para el pobre está muy bien porque sale más económica. Pero hay gente que tiene dinero, dale de comer a los artistas. A ti una casa bonita, donde los tíos estén trabajando allí, 5 tíos, 20 años. Y disfrutando de arte. Y haciendo cosas distintas. Un barrio de ricos, por ejemplo, me da igual. Pero que se gasten el dinero. El rico le ha dado de comer al pobre toda la vida. Porque ahora hay más ricos que nunca. Eso es otra cosa que he comentado yo también con muchos de mis amigos. A ver qué opinas tú. En todas las épocas, pues se han hecho grandes construcciones. Ahí Roma nos ha dejado sus grandes monumentos, sus grandes acueductos o obras que ahí están, con una forma de arte constructiva. En la época andalusí, pues nos han quedado la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la gran ciudad palatina de Medina Zahara. En el Renacimiento nos han dejado las grandes catedrales, pero ¿esta época qué va a dejar? No dejamos nada porque no tenemos fe. Eso es lo que va a yo dejar creo. esta época? No fe. Cada uno puede creer en su religión, porque yo respeto muchísimo todas las religiones y para mí todas las religiones son cultura.
porque un hombre sin religión es un hombre muerto. La fe es la que nos salva nuestra propia vida. Cuando no tienes esperanza no tienes nada. En creer en algo. Y la fe es la que ha movido las grandes piedras, la fe de las pirámides, la fe de las grandes iglesias. Antes que no existían los arquitectos, eran canteros de categoría. Ese Miguel Ángel, que ahora un americano con mucho dinero ha hecho una estatua del David, del Miguel Ángel, y lo ha querido hacer por las formas tradicionales, le ha costado una fortuna, pero le ha dado de comer a mucha gente, ¿entiendes? Y esas obras de arte no las hacía nada más que la fe. Hoy en día, ¿cómo vamos a hacer eso? Hombre, nos metamos todos y sálvese quien pueda. Es una sociedad que ha perdido la fe en las cosas, ¿verdad? Antes, si un cantero, tú eras un cantero y hacía una escalera más bonita que la mía, yo podía hasta suicidarme. Ir a Táramo al trabajo y tanta pasión, que eso era... Si no era por ganar más dinero, yo tengo que hacer esto tan bien hecho como poco como lo hace este. Que yo entiendo que se gastaba la gente en hacer una catedral, que eso era un lujo, y cuando había casas muy pobres y todo eso, pero tenían un montón de fe, eso casi todo era por suscripción popular, y lo pagaban también con arreglo del dinero que tenían. Y daba trabajo también, ¿no? Y también daba muchísimo trabajo, pero había fe, y eso te evita de muchas enfermedades, de muchas cosas cuando tienes fe. No estás todo el día pensando que me duele la pata, que voy al médico, que el médico harto de ti, que el hombre debe entrar por la puerta y yo creo que se da hasta de baja ya. En fin, que las ciencias son muy bonitas si te gustan la pintura, la escultura, la escultura griega, sí, ahora mismo el estudio de las culturas, porque las cosas no nos han llegado a nosotros como nos creemos. Los egipcios no hacían la ley de la frontalidad, ni el torso de frente, eso por imperfección, eran por normas que tenían. Claro. El artista en Egipto no estaba considerado como tal, eran simples artesanos. Claro. Sin embargo, una de las cosas que hoy en día llama la atención, yo sé que el sistema académico es muy necesario, hay grandes profesionales, hay grandes sabios, hay grandes no hay más que catedráticos ver, grandes. En el tema del aceite, las investigaciones que se han hecho de cara al aceite, y gracias a eso la degradación que tenía la producción y la fabricación de aceite, gracias a estas investigaciones, pues hoy en día podemos tener estos aceites verdes y aceites de más calidad. Pero salvando esas buenas excepciones que hay en las universidades y en los centros docentes, sin embargo, hay una paranoia general en el sentido de que se valora, oficialmente hablo, o lo que tiene su título académico y se menosprecia a saberes consolidados que se han hecho autodidactamente, como en el caso tú. Lo autodidáctico está muy infravalorado y muy mal visto. Sin embargo, no solamente tu testimonio, sino de otras grandes personas que han hecho y están haciendo grandes realizaciones. Por ejemplo, si pongo un botón de muestra, el hombre ya está muerto, pero no hace tantísimos años. El que hizo la casa de piedra de Porcuna, un hombre sencillo, las piedras que movió, la casa que realizó, o sin tener estudios académicos, y ahí dio una muestra de aplicar su conocimiento, o tú en los numerosos ingenios que, como verán después en imágenes de nuestros telespectadores, está haciendo. ¿Por qué se minusvalora tanto lo autodidacta? Es que una persona no tiene derecho a estudiar, investigar, estudiando por libre cientos de libros. Estudiar, muchas veces digo, yo tengo una pregunta, pero a veces no me la sé responder. Sí. Si sabes tanto, por ejemplo, de matemáticas como el profesor de la universidad, ¿por qué no vas y te sacas el título? Si nada más que llegas y te ponen el examen y allí eres un papagayo y sale todo divinamente, pues te sacas el título. A veces ni yo mismo me aclaro. Sí, pero por ejemplo, tú tienes conocimientos de mecánica, porque lo has demostrado montando y desmontando. Tienes conocimientos de motores y tienes conocimientos de arquitectura, albañilería, de cantidad de cosas. Pero yo estoy seguro que ahora tú vas allí y te ponen un examen al uso y te suspenden. Pues seguro que suspenden. Y ahora, sin embargo, ese que te ha suspendido no sabe hacer lo que tú haces. Yo qué sé, que es que nunca me han gustado los exámenes. Tiene que haber algún medio para valorar a la gente. No hay otra solución. Pero yo soy siempre muy raro, y me acuerdo que cuando yo estudiaba, el director y todo eso estaba que siempre yo malamente con ellos.
y yo sacaba una nota muy buena, pero no estaba nunca yo ya de acuerdo con el sistema de enseñar que había. Y estaba, yo me convertía muchas veces en profesor de la clase. Un día llegó el director, allí lo veo un trapo que tenía mala pata, no voy a decir nunca el nombre, ya el hombre no vive, no es que fuera malo, mucho cuidado. Sí. Pero entraba el hombre y dice, pues me decían Quirós. Quirós, ¿qué haces ahí? ¿Que aquí quién es el profesor, tú o yo? Digo, si me preguntan los compañeros, don Francisco, le voy a decir que ya he dicho el nombre, bueno, no pasa nada. Le voy a decir que no. Digo, pero no es por eso, ¿viste? La casualidad, yo me busqué el invento, porque si no, digo, bueno, la bronca la tengo ya aquí. Sí. Me he comprado, ¿ve usted qué libro me he comprado de arquitectura? Me ha costado 60 pesetas. Ya ves tú, 60 pesetas, ya has comprado aquí. Bueno, aquello le cayó en gracia y salí del paso. Pero yo he estado siempre un poco así, un poco raro y he tenido que ir por libre, porque yo me acuerdo que yo, por ejemplo, en dibujo técnico, pues hice 3 cursos comunes y 2 de especialidad. Sí. Y en el tercero de comunes hacía yo ya lo que hacían los segundos de especialidad. Pero yo no era más listo, simplemente que me encantaba. Claro. Las proyecciones ortogonales, me acuerdo que yo para entender las proyecciones ortogonales, que hay mucha gente que no la entiende, sí. Yo dejé toda la asignatura un año, digo, aquí proyecciones ortogonales. Claro, llevaba el librillo, el apunte en el bolsillo lleno, iba con las bestias acarreando estiércol y los apuntes en los bolsillos, y así sigo. Ya me acostumbraba a eso y así sigo. Yo tengo mis bolsillos, por todos lados tengo apuntes de nombres, de históricos y de rollo. En ese aspecto, hay una escuela, la escuela Montessori, no sé si has oído hablar de ella, que no está aplicada a nivel oficial, pero sí hay intentos de que se aplique, donde lo que se trata es de en los niños desde temprana edad despertar las aficiones, porque la curiosidad y lo que te gusta es lo que mueve las montañas, ¿verdad? Y es lo que aprende. Y es lo que una aprende. Cosa, dice, eres muy listo, no hay el listo ni más tonto. Hombre, unos tendremos ciertas facultades para una cosa y otros para otra. Claro. Todos tenemos facultades, creo yo, pero pasa que a uno se le da bien la carpintería, a otro se le da bien pues, el equilibrio, otra cosa. Pero siempre es muy importante, para todo hay que estudiar. Claro. Eso es lo que tenemos que ver. Mira, yo los trapiches, los molinos, la cultura del aceite, del vino, del trigo, y de todo eso, y de la arquitectura, porque yo he tenido, lo mismo que he construido un patio, porque soy un enamorado de los patios andaluces. Un patio andaluz, sí. Y entonces, pues yo he construido un patio lo más bonito que he sabido hacer. Y también hay que contar con esto, pero a veces lo caro no es lo más bello, ¿eh? Sí. No porque sea de columnas de mármol es más bello, mucho cuidado. Sino que tenga los cánones de la época que está haciendo. El que más me gusta, el de la Diputación de columnas pareadas, es una preciosidad. Pero hay un patio que me gusta más, el patio de las evoluciones de la mezquita de la Magdalena. Lo que pasa es que se lo han cargado, con la decoración que le han hecho y la reforma que le han hecho, se lo han cargado. Ahí y ya no voy a verlo. Madera y cristal en un entorno de un patio de las evoluciones de una mezquita como antigua. Como eso voluntario, yo no voy a verlo y con eso está todo arreglado. Bueno, y no sé si tú te acordarás que la alberca esa, tengo yo una fotografía antigua, tenía una balaustra de ladrillo formando estrellas de 8 puntas, que era una maravilla, se la cargaron. Veo yo la fotografía también. Yo ya veo tantas barbaridades en la ciudad que digo muchas veces, yo me voy a preocupar de lo que yo haga y veré lo que pueda ver y llevaré y sufriré y aguantaré, pero que yo no voy a ir detrás del carro que llevan uno y otro por ahí, que es lo que he dicho hace muy poco rato. Hasta las naves industriales antiguas, había una nave industrial en Jaén que era una verdadera joya, se la cargaron, donde estaba el cuartel de la Policía Nacional. Esa nave fue una fábrica de perfumes de don Inocente Fe. El chalet donde vivía don Inocente Fe está en la calle Rey Alamar, subiendo a la derecha, palmera, que se lo cargaron, la palmera nada más. Conserva solo la palmera. Esperamos que el picudo rojo no se la cargue. Inocente Fe, que era un gran colaborador de Blas Infante, sí, y que trabajó mucho por los temas andaluces. Hacía muchas reuniones clandestinas en aquella época de cosas políticas. Ya no voy a entrar yo en eso porque no lo sé, pero yo sí que ahí en ese chalet hubo reuniones clandestinas. Bueno, pero pues, lo que voy, se la cargaron. Claro. Que vuelvo a decir lo que he dicho de antes y no me canso de repetirlo.
miremos por la arquitectura, las protegidas de Jaén, tirarlas, edificios por Coca de la Piñera. Esos edificios de Coca de la Piñera se hicieron cuando hicieron el paseo de la estación, ¿Qué poquillos edificios quedan? de paseo de la estación. Todo, ¿eh? ¿Sabes? El paseo de la estación, la gente va a bajar a la estación cuando vino a primeros del siglo pasado, Sí. el tren a Jaén, tenía que bajar saltando acequia, por ejemplo, eso eran Vegas. Claro. Y entonces hicieron el paseo de la estación que se llamó Avenida Alfonso XII, y a los lados pues empezaron a hacer cosas. Lo primero que hicieron me parece que fue el asilo de los ancianos, Sí. y después hicieron la Plaza de la Batalla. Sí. Desancharon ahí, hicieron parque. Y después el Parque de la Victoria, ya mucho por después. cierto, la propietaria era la Polvera, que vivía en la calle Jorge Morales, una mujer que tenía las patas y los brazos muy gordos. Y me acuerdo yo, porque mi padre me mandaba a trabajar allí a los Chapuces cuando yo trabajaba en la obra, y me decía que yo doné al ayuntamiento los terrenos para hacer el Parque de la Victoria. El Parque de la Victoria era del abuelo de una tía mía política que ya ha muerto. Sí, sí. Eso era, y ahí sembraban lechuga, eso era Ribera. Era Lógico. Ribera. Lo que ha pasado con Marroquí abajo, donde ha aparecido la ciudad calcolítica. Claro. Bueno, allá han aparecido calcolíticas, ciudades andalusíes, Bueno, musulmanas, ibéricas, en toda la época, romanas. desde la cultura atlántica a la época andalusí, han aparecido temas. Bueno, resumiendo, tú ahora mismo has construido varios ingenios como son una carpintería o dos trapiches, ¿no? Dos molinos Hay harineros. dos molinos harineros, uno de turbina, otro de rodeno, con toda su maquinaria, decorados con todos sus elementos, todo eso. La panadería, que todo funciona, eso que coste. Sí, que coste, sí, La yo panadería lo he visto. ya se ha hecho pan. Ha ido a la televisión y han hecho pan allí. Y mi hijo un día dice, papá, he comprado harina y aquí viene y sacamos 12 o 14 panes. Estupendo, yo no he visto ¿no? cosa más rica. No he comido Estupendo. mejor pan. Claro, Y pan- una panadería de pan Jaén, con la lumbre. de un amigo mío, me dijo, Juan, ¿tú quieres que hagamos un reportaje televisivo en la panadería para hablar de la historia del pan, Del pan. de cómo se hacía el pan antiguamente? Digo, sí, hombre, sin problema. Y allí Claro. estuvieron, lo hicieron. Eso funciona perfectamente. El horno tiene 2,40 de diámetro. Una bóveda de media De naranja ladrillo. vaída, es decir, Sí, está un poquito baja, Un poquillo rebajado. y de ladrillo refractario, cemento refractario y suelo de piedra refractaria. Como eran las panaderías antiguas. Y una puerta de guillotina de Exactamente. época. Se bajan con la ¿vale? palanca. Y todo lo que hay dentro es de época. Allí no hay nada moderno. No hay reconstrucciones, sino Nada, la obra sí. La obra tiene Claro. 5 años. Y luego de almazaras ha hecho también dos, ¿no? He hecho una que esa funciona perfectamente, que Funcionalmente, podemos luego hacer con las aceite. poleas andando, es una Dentro maravilla. de la misma nave hay dos. Una, que es un molino eléctrico del año 1800 y pico, que andaba con agua, pero yo lo he puesto con luz porque yo allí no tengo agua. Sí, entonces Pero le has puesto el un motor. molino es una joya, un molino de hierro que molía aceituna, pero es una maravilla. Es Con de el bonito. eje que mueve las poleas, mueve toda la Claro, maquinaria. eso se mueve todo. Las poleas son todas de madera. Ese es el de ese que lleva una termobatidora. Un motor de gasoil de 2 tiempos del año 1910, que según me ha dicho un experto, que yo no lo sabía, que ya lo voy a poner el cartel allí, me lo ha Sí. escrito, que es el primer tipo de motor que inventaron los alemanes para mover las grúas de los puertos. Y lo que fabricó ¿Qué es? ¿De dos Diese, tiempos? ¿De dos Diese, tiempos? porque Diese se llamaba el ingeniero que inventó ese tipo de motor. Hasta que se inventaron los motores Diese, el gasoil se tiraba al mar. Al más se Sí, tiraba. señor. Yo me quedé frío. Qué La barbaridad. naturaleza todo lo repara, todas las barbaridades que hacemos nosotros, que hacemos muchas, la naturaleza... Y fíjate luego lo que- tienes también que un borrico Esa es- era el que tiraba esa es de los un rulos. rulo cónico, ya del siglo XVIII, eso se llama la mola transitis comentaria o molino de sangre. Hay dos tipos de molinos que funcionan perfectamente, hechos mis pozuelos, alicatados con cerámica que la tuve que mandar a pedir para que sea, y está todo montado y podemos hacer aceite cuando querramos, de forma original. Una prensa de palanca de usillo, ya más moderna, pero tengo prensa de todos los tipos, pero la iré montando poco a poco. Y luego tienes también la carpintería, también con herramientas y Todo con máquinas su suelo antiguas. empedrado, porque una carpintería que de te aquella sirve época mucho era para suelo las empedrado. reparaciones que tienes que hacer en las piezas auténticas, ¿no? Es que necesito, para montar todo lo que hay aquí que montar, hay que restaurar mucha madera. ¿Y eso quién te lo hace? Eso vale un montón de dinero. Claro. Pasa allí, ahí tienes dos caminos. O lo haces tú,
o no lo hace. O no lo puede ¿Dónde hacer voy yo porque por dinero por eso? los temas de madera valen muy Ahora a caro. mí me cuesta montar el molino 3 o 4.000 euros, 3.000 euros, como mucho. Tengo las máquinas, tengo las maderas que las he ido comprando y apañando poco a poco, maderas viejas. Sabe hacer las restauraciones. Hago mi obra, piedras cojo de aquellos cerros que hay un montón de piedras, que las tengo allí a tiro de piedra. Y luego me gusta también mucho el patio tipo andalusí que tiene en torno a la alberca. Allí, que es una maravilla. allí es que como las culturas, me encanta, allí está, ahora he hecho un mosaico en el que hay 4 cruces cristianas. Sí. La cruz griega de brazos iguales, la cruz latina de brazos desiguales, la cruz visigoda y la cruz calatrava. Sí. 4 cruces, está muy bonita. ¿Sabes? Y luego en otra, bueno, en los porches, Luego está también los la chorros de- estrella los de chorros 8 de puntas, sí, la andalusí. estrella de 8 puntas andalusí, y también lleva de color verde, que es del color del olivo, como es la cultura del olivo, pero también ese virado es el verde manganeso, que es el color del Islam. Claro. Y los canalillos de agua. Los canalillos de agua que se que- representan los ríos del paraíso. Cuando estaban circulando es una maravilla. Me Que acuerdo Alá premia a los buenos con agua fresquita, Allí hicimos una y tertulia a los malos, pues como nosotros, a la y cardera fue de Pedro famosa. Botero. Y luego tiene lo que hemos dicho al principio, una gran nave con cientos y cientos, yo diría que miles, de utensilios agrícolas de todo tipo. Sí, eso allí esa es la nave de los coches y las motos, pero allí tengo un almacén, podríamos decir, todo muy bien puesto, pero almacén. Ahora monto un molino de aceite. ¿Qué elementos tengo que coger para este molino de aceite que es de esta época? Y lo decoro con elementos de su época. de su época. Eso es lo que hace aquello, porque en algún sitio hay que meterlo. Claro. Eso no se puede tener a la intemperie, que le llueve, que le dé el sol. Y me queda por decir una cosa, que hay otro mosaico debajo de otra torre, porque allí hay 2 torres, Sí. que tú no has visto más que una, pero has hecho otra. Sí, y Después, de pronto. hay un mosaico en la que está la estrella de 6 puntas, la estrella tartésica. La- Pero en el centro, en No, el la de núcleo, 8, la tartésica, la de 8 puntas. no es la de 6 puntas. La de 6 es la judía. Ah, la judía, bueno, pues la judía. En el centro le voy a hacer 3 círculos concéntricos con teselas Sí. de distintos colores que van a representar pues la ciudad de Marroquí bajo de la Atlántida. Esa me parece que tiene 4 círculos, bueno, si me caben 4 hago 4 y si no 3, porque las ciudades de la época eran patrón no de la Atlántida, es que todas las hacían en esa época. Tenemos las motillas de Castilla, que hay una restaurada que es la de Azuel, que ahí ves el laberinto de Nosos, minoico, es decir, y la Atlántida, pero en pequeño, muy pequeñita, ¿entiendes? Y te comento que hace poco estuve visitando el centro de salud que han hecho en el Boulevard y bueno, han mostrado allí unas fotografías de lo que tapa y me quedo alucinado una cantidad de viviendas de época del Calcolítico e incluso es posible que más antiguo, de época atlántica, donde las viviendas que la hacían en circulares, donde excavaban en una roca blanda y para el verano tenían una especie de semisótano y luego están tallados donde metían los palos y ya con adobe y todo y el techo de paja, ¿no? Bueno, y yo me pregunto, ¿es que no hay solares y terreno en Jaén? Porque ese centro lo han hecho muy recientemente. ¿Por qué no han salvado ese trozo de arqueología y ese centro lo han hecho en otro sitio? O me quedo alucinado. Yo he visto... es que nos van a conformar con una fotografía. Yo cuando empezaron las excavaciones ahí a quitar la fábrica de aceite de Carbonell, en las excavaciones de las máquinas palas, veía yo que allí pasaba algo, porque allí salía una materia, un color de materia orgánica, que ahí había civilizaciones. Pero claro, decía algo, bueno, si me voy a un medio, pues posiblemente lo obligo. Sí. Pero que yo aquello dije, no me van a escuchar nadie. Total que al final aquello se descubrió. Y yo he visto todas las excavaciones arqueológicas allí, todos los solares. A mí los arqueólogos allí me dejaban entrar y me explicaban la escritura, a excepción de uno que me echó porque me dijo, ahí hay un letrero, y dije, señor, allí no hay ningún letrero. Que entré allí en la villa romana del Cerrillo de los Robles, donde aparecieron varias estatuas y eso. Y digo, bueno, viste que vengo a esto de aquí, que veo que la almazara esta de aquí que han descubierto, estas 2 almazaras han dado el vuelco a la historia de la olivicultura en el valle, en el Betis, en el Tarteso, que
que resulta que empezó por los montes de Cádiz y por Jerez y por esa zona, y resulta que no, que en época romana Jaén ya era la principal productora de aceite, porque en Antequera han aparecido muchas prensas romanas, no sé pero son de una solo pesilla. Es que no sé por qué en el occidente de Andalucía nos quieren hacer ver que la parte de Sevilla y Cádiz, etcétera, que han cultivado y han prosperado más en el tema del aceite, que nosotros somos como más tardíos en estos conocimientos. En época romana hubo muchas, está demostrado ya por las almazaras, hasta hoy en día son las más grandes que se han encontrado en el Imperio Romano, dicho por los arqueólogos. En la zona de Jaén, ¿verdad? Que yo me guío por los arqueólogos porque yo todos los visito y conozco los nombres de todos. Ahora a Marcelo, que ha sido el que ha estudiado todo eso, que es un gran tío, un gran arqueólogo. Pero hablan de Jerez, de todo eso, pero pasa una cosa. En Jerez quitaron la oliva de todas esas partes de ahí porque era más rentable la viña y cambiaron de oficio o de cultivo. Sí. Pero si tú vas por ahí a Cádiz en el tren o en la carretera, verás muchas torres que se han caído las estructuras, pero queda la torre. Sí. Son las torres contrapeso de las vigas de palanca. Las vigas de la y como hay una viga de palanca ahí, hay unas olivillas que son jovencillas que la han puesto, porque ahora han puesto a poner otra vez oliva. O una tierra karma. Hay algunos sitios, y hay uno que me llama mucho la atención, en Osuna, una finca grande con una fila de olivas a tu alrededor. En el río de Jaén observa que hay muchas huertas con una fila de olivas viejas alrededor. Eso era para sacar aceite para el año. Ah, sí, eso observa yo, que siempre en la huerta su fila de olivas muy antigua. Alrededor. Y en esa finca por ahí también arrancaron la oliva y dejaron, porque esa finca tiene 2 torres contrapeso de 2 vigas de palanca. Para esas 4 olivas, para 100, 200 olivas o 500 que tenga allí, no va a hacer 2 torres, hubiera hecho una. Claro. Y a eso los romanos llamaban extra olia vagari, que era vagar fuera de los olivos, salite de las lindes. Ya está salido de la linde, salta linde. Bueno, Juan Pedro, además de los ingenios que ya has construido y has montado, que ya de por sí hay un trabajo impresionante, pero... 35 años... ¿Cuánto te has llevado? Cumplí el otro día de obra para hacer patio. O sea, desde que empezaste, 35 años llevas... En hacer todos los edificios que lo rodean. No es solo hacer un patio, son edificios que lo rodean. Pues hace 4 días terminé. 35 años. Eso indica tener constancia y tener voluntad de perseverancia en el tiempo. Y no tener prisa. O sin prisa, pero con mucha fe. Sin pausa tampoco. Con mucha fe en lo que se hace, porque si no, hay que procurar todos los días hacer cosas. También me tomo mis pequeñas vacaciones, tengo que salir a estudiar por ahí, a ver museos, y a ver excavaciones arqueológicas, pues yo las excavaciones arqueológicas las tengo. Bueno, aparte, y el libro de los iberos, escrito por el señor Molina y Arturo Ruiz de Jaén, y si lo tengo ya súper machacado. Cada día sé menos, mucho cuidado, pero... Y de Montesano, de Tarteso, la Atlántida, bueno, y un montón de historia del arte y la mitología griega. Una cosa, aparte de estos ingenios que ya has montado, has desarrollado, pero todavía de material que has recopilado, como yo digo... Sí, muchísimo, hay unas 700 toneladas. Te han faltado 2 vidas más para poder montar eso. Allí hay 13 o 14 molinos de aceite de distintos tipos, una fábrica de harina, 2 molinos de harina que ya está montado, bodega de vino grande y además de muchas cosas puestas por allí decorando, relacionadas con la cultura del aceite. Y bueno, si tú... Coches, motos, carros, es que ahora he puesto en el Porsche nuevo, he puesto un carro... Tiene unos carros preciosos. Sin torno, que eran... en Castilla muchos carros lo hacían sin torno porque como que eso está llano. Pero un proyecto que tiene en marcha también es hacer un ingenio montando un lagar, ¿no? No, ya he empezado la obra. Ya estoy haciendo la zanja a pico y pala, ¿sabes? Para hacer los cimientos, para montar una bodega de vino antigua, porque si se puede saber gran cantidad de elementos del vino. Si se puede saber cuántos años tiene, Juan Pedro. Tengo 71, cumplido. O sea, la misma edad que yo tengo. Y coge el pico y la pala y no te asusta, ¿verdad? No, a mí me encanta, eso para mí es salud pro. O sea, auténtica. Ves por ahí, por la calle, estos chavales que ya están barrigones, siendo jóvenes, alimentándose de hamburguesas,
no quiero ponerle falta a nadie. Es una pena, ¿eh? Ya me da mucha pena cuando veo gente muy joven, bebés potingues. Venga lata, venga lata. Y sienta la gente en el supermercado llena los carros de lata. Mi mujer para los nietos compra lata. Digo, te pierdes que beban agua del botijo, vete una cerveza. Pasa que son chicos todavía, pero una cerveza, no, bebete 10 litros de cerveza. Un vaso de vino buenísimo, 2 vasos de vino, bueno, comiendo. Según los expertos, el vino tinto es de las bebidas más sanas que se puede tomar. Sí, bueno, y el otro también, digo yo, pero que es bueno. Todo lo que se come es bueno, siempre que no sea inventado y esté lleno de química y conservantes. Pero todo es bueno, y todo es malo. Si te comes 1 kilo de jamón, pues a lo mejor revienta. Claro. Todo hay que comerlo en su proporción. Claro. Digo yo, que yo no soy nutricionista, yo mi truco me noto, sí, no sé cómo decirte a mí mismo. Y una pregunta que te hago, de ese material que tienes sin montar, si las administraciones, no hablo de unas, varias, fueran de otra manera, sabiendo la labor que tú estás haciendo, y lo deben de saber porque los políticos muchas veces no hacen nada, pero se fijan en todo a ver qué pueden copiar. Los medios de comunicación, que tú ya has salido mostrando tus realizaciones, no se le arde la sangre, como yo digo, de ayudarte para que antes de que tú mueras, porque tú sabes cómo se monta eso, porque hay cosas que tú las has desmontado, son aparatos antiguos y va a ser muy difícil que otra persona lo sepa montar el día de mañana. No te han dado ninguna esperanza de ayuda. La administración. Si yo me muero, hay muchas cosas y no se puede montar. Y no eso, yo no soy más listo que nadie. Tengo la misma tontería que todo el mundo. Lo único que pasa es que como la he desmontado, sabes cómo se monta. Claro. Y eso lo primero. Lo segundo es que pasa una cosa. Lo que yo estoy haciendo, yo no le doy ninguna importancia, porque creo que no la tiene. Mira, al que le gusta la caza, disfruta con la caza. A mí me aburre, yo no le pego un tiro a nadie, claro, a ningún animal. Para mí los animales son personas, porque claro, veo actitudes mejores que las mías. Sí. Hay quien le gusta el fútbol. Yo cuando hay fútbol corto la televisión, porque no me gusta, que respeto a quien le gusta, mucho cuidado. Claro. No me gusta el deporte, no me gusta el cine, no me gusta el teatro, no me gustan los toros, no me gusta nada más que la ciencia. Claro. Algo me tiene que gustar. Entonces eso, lo que yo hago, creo que a la gente no le gusta. ¿Me entiendes? Bueno, entonces, pues, eso hay que también que respetarlo. A algunos sí nos gusta. Yo soy feliz. Aquello está en mi casa. Muchos me dicen, ponlo al público. Digo, ¿y yo qué hago? Atender a visitas todos los días y yo cuando hago mis cosas. De conserje. Entonces, ¿cuándo sigo haciendo cosas? ¿Quién fabrica esto? ¿Quién lo monta? ¿Quién hace la obra? Claro. Entonces, yo no le he pedido, no me han dado nada a las administraciones porque tampoco le he pedido nada. Tampoco me han molestado. Yo que me dejen como estoy. Que te dejen tranquilo. Virgencita, déjame como estoy. Y que te cogí yo de la pata esta y no me coge de la otra. Y que te dejen trabajar y hasta que los últimos días de tu vida, que tú puedas seguir montando cosas y recibiendo a tus amigos, los que saben apreciar tu trabajo, ¿verdad? A mi gente invitada, a la gente que yo sé que les gusta y que saben apreciar tu trabajo. Yo a un aburrido no lo aguanto, una persona que no tiene otra cosa que hacer, que han ido algunos. Sí. A través de compromisos. Una vez me acuerdo que dice uno, después de tener allí 2 horas, pero a mí esto no, a mí esto. Acá ha venido. Acá ha venido, me ha hecho perder 2 horas que hubiera puesto yo 20 piedras. Claro. ¿Entiendes? Que esas cosas es pues que tú tienes que hacer feliz con lo que tú haces. Claro. Que no te importe si le gusta o no a los demás, digo yo. Claro, bueno, yo en eso te comprendo porque yo soy una persona que muchas veces me dice a mí la gente, bueno, tú estás jubilado y tú podías vivir tranquilamente, ¿cómo te complica la vida? Digo, si es que lo que hago es que me gusta y disfruto con ello. Eso me dicen a mí todos los días, un par de veces mínimo, una media de 2 veces, ¿sabes? Pero bueno, y yo digo, me he hecho reír, yo no tengo ganas de discutir ni darle de explicaciones a nadie. ¿A quién no va a comprender lo que le dice? ¿A quién le va a dar explicaciones? Es que la gente no te entiende. Yo he estado siempre, me han tenido siempre como dislocado. Yo me acuerdo del primer Sevilla que se restauró en Jaén fue el mío. Sí. Y yo sabía que ese coche marcaba historia. Sí. Y lo ha demostrado. A poco tiempo ya empezaron a haber dinero, pero a mí me vendían los Sevillas 10.000 pesetas regalados, montones allí, ¿sabes? Y luego, pues mira. Y los molinos de aceite no terminé de desmontar de las casillas
Cuando empezaron a valer dinero, los molinos, y acá me costó 50.000 pesetas, y por el último que lo compré en La Guardia, que estaba funcionando, de 4 rulos gigantes, que son los últimos que sacaron, pagué 420.000 pesetas puesto allí. Después de todo el trabajo que yo trabajé, y todo, montarlo, pero bueno, tampoco lo considero caro. Y luego me lo quiso comprar el Parque de la Ciencia de Granada. Yo le dije, mire usted, yo, como tengo ya muchos contactos, le puedo proporcionar uno. Pero lo que ha entrado aquí a la casa ya no sabe. Claro, por supuesto. Porque ya me ha costado, yo que me he jugado la vida, ¿eh? Yo he ido a Molinos, hay uno que andaba con una noria, que estaban los tabiques colgando por encima de cabeza, y yo dando porrato con un rulo, con un porro de esos de 5 kilos, y un día se cayó, hizo así una transmisión que iba por la pared, al descolgarla, que no tenía donde engancharla para dejarla caer poco a poco, pegó aquello un barquinazo, y yo dije, ya, allí había 3 o 4 abuelillos, y que digo el sitio, que era en la mezquita, en la Fuensanta de Marte, en una barriada que hay en la sierra, que dicen La Mezquita. Sí. Allí tuve que hacer un montón de ingenios para poder sacar las piezas del molino por una verilla serpenteante por la ladera de una montaña, ¿sabes? Sacarla hasta un sitio donde una máquina para me la sacaba a otro sitio, y de allí ya la cogía el camión con una pluma y me la traía de ahí. O sea que... Me tiré un año para desmontar un molino, y el capricho fue porque era un molino pequeñín, que andaba con una noria, había andado con un motor de gasoil y un matacás también, cuando le faltaba agua, andaba con eso. Y a lo que voy, había lleno de abuelitos que se iban mucho a hablar conmigo, y ya han muerto todos por desgracia. Y decían, aquí te sacan a ti en una caja de madera. En un cajón de madera te sacan. Viendo las dificultades que había. Y muchas veces digo, como muchas veces, esto es la administración, esto es lo otro, muchos me cuentan, digo, mira, los toreros se juegan la vida y cobran un dinero que está muy bien pagado, ¿eh? Voy a decir lo contrario. Y yo me he jugado la vida a cambio de nada. Pero bueno, ha sido mi afición y así lo he hecho. Y además lo he hecho está. Y además ha recuperado cosas que de otra manera se hubieran perdido. Esa era mi afición, porque me daba mucha pena, a mí me da mucha pena de que una cosa que está representando historia del ser humano, marcando una fecha y muchísima historia, que se pierda. Que se pierda. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Decirle a nuestros telespectadores que posteriormente a esta imagen, a esta entrevista, pues grabaremos imágenes de los distintos ingenios que tienes en el Puente Tabla, en tu casa, para que vean cómo no es solamente hablarlo, sino visualmente que vean las grandes realizaciones que Juan Pedro García Quirós ha hecho. Bueno, dirígete a aquella cámara y dilo. Pues voy a decir una cosa muy sencilla y se me ha ocurrido lo mismo. El hombre destruye muchos documentos históricos. Destruyó la biblioteca de Alejandría, la de Éfeso, la de Pérgamo y otras muchas más que no las sé. Pero hay una biblioteca que jamás se puede romper, la biblioteca de la tierra. Y esa está en la arqueología. Por mucho que tú destruyas la esa, siempre queda si sabemos pasar algún las páginas tajolete de ese libro, que para eso hay grandes arqueólogos, esa biblioteca no se ha roto. Y está ahí, pero que destruimos mucho. Tenemos que destruir menos. Por suerte. Bueno, pues de nuevo te damos muchísimas las gracias por dar aquí este testimonio en Canal 45, en el programa Guadalquivir 62 que hemos realizado hoy. Y ya sabes que siempre que quieras manifestar algo, esta es una televisión democrática como nuestro programa, y está invitado para exponer cualquier cosa que desees. Pues yo os doy las gracias a vosotros porque habéis visto algo en mí que yo no lo entiendo, que haya venido aquí a hablar de lo que a mí me gusta, simplemente. Sí, pues hemos visto en ti conocimiento. Bueno, pues gracias amigos por atendernos. Esperamos que este programa haya sido de su interés y lo emplazamos para un próximo programa. Gracias y hasta luego.